Perfecto. Pues un saludo a todo el mundo. Volvemos a Merienda Cena con Ad Absurdum, capítulo cuarto, creo recordar, lo tengo preparadísimo todo. Y conmigo están Isaac desde Cabezo de Torre, Hola. David desde el barrio de San Pedro, al lado de la iglesia de San Pedro, y desde St. Andrews, en Escocia, tenemos a Laura, que ahora presentaremos debidamente. ¿Qué tal, Laura? Bien, Bien, un poco nerviosa. en Escocia, pero bien. Bueno, Laura estará con nosotros hoy para hablar de cosas persas. Ella es divulgadora desde hace bastante tiempo, ahora le preguntaremos cuánto, y una de las veteranas del mundo de la divulgación en las redes. Y además se distingue principalmente por el tema que ella divulga, que ahora ahondaremos en eso, pero principalmente hablaremos de cosas persas, como se llama el programa. Así que, bueno, con eso, más o menos, si dices que todo va bien, la situación actual en Escocia, ¿cómo se nota? Bueno, el pueblo en el que yo estoy es un poco, no sé si se puede tomar como la norma general porque es un pueblo muy pequeñito que se nutre sobre todo de la cantidad de estudiantes que viven aquí. Ahora con el tema del corona, pues un 60% de la población de mi pueblo ya no está. Entonces es un poquito una ciudad fantasma, pero digamos que estamos acostumbrados a que sea así en los meses que ellos no están. Así que ¿Estáis igual de confinados que aquí en España? se supone que ahora, si no ha sacado ninguna actualización en gobierno, podemos salir una hora a dar un paseo o a hacer ejercicio si vamos solos y si vamos a visitar a alguien que tenga necesidad de alguna cosa. Vale. Pero en un principio la recomendación es que nos quedemos en nuestra casa. Bueno. Pues nada. Desde que ha caído el primer ministro ya la cosa se ha endurecido, ¿no? No, que va, fue antes. Ahí me sorprendió que se endureciese después, pero no. Vale. Siempre comentamos por aquello de que la gente tiene que entretenerse en casa, pero vamos a ir un poco al grano, no os preocupéis, que ya me han echado la bronca. Recomiéndanos alguna cosa que tú estés estos días haciendo, viendo, leyendo, lo que sea, o jugando, Pues mira, para entretenerte. Pues mira, yo os he traído una cosa que además, como sabía que esto me lo ibais a preguntar, esta es la novela que me estoy leyendo. Se llama Puente de Pájaros y os la recomiendo porque es como vosotros, es absurda. Es una novela, además esto a Juanje le va a gustar bastante. La tengo en la pila. Sí, pues está ambientada en una China que jamás existió y es un despiporre de principio a fin porque es completa, es que no se toma en serio a sí misma en ningún momento. Que de hecho yo eso no lo sabía, empecé leyéndola, no me enteré de nada, busqué algo de información y luego, sí, Miquel, he venido preparada. y luego me di cuenta de eso, que es un poco, está escrito un poco en el tono de que está escrito Buenos Presagios, que se llama Good Omens, de William Terry Pratchett, también lo recuerdo, por cierto, y digo, mira, pues les voy a recomendar una novela absurda porque total, yo me lo estoy pasando estupendamente y pues igual la gente también se entretiene. Es muy idiota, o sea, es muy que no tiene sentido, pero a mí me está encantando. Mola. Yo me la compré porque un colega que trabaja de vez en cuando con la editorial o colabora con la editorial en la Casa del Libro me dijo, cómpratela y léela. Pero no me llamaba mucho y ahora, pues, con lo que me has dicho, me lanzaré a por ella en cuanto tenga un hueco porque además, al ser de China y ser absurda... Que por cierto, ¿sabéis qué otro libro me llevé a mi casa el día que compré este? A ver. El vuestro. Voy a que me lo firmarais. ¡Ah, fue ese día! ¿Ese mismo día? Coño. Día completo. Yo me fui día completo. Que fue el día que nos conocimos, vaya. Sí, fue la primera vez que nos vimos. Que ahí estaba también Hojas del Bosque, la que estuve viendo ahí en el chat. ¡Qué bien! Cosas persas. Pues nada, pues una novela... El Puente de los Pájaros, ¿no? ¿Perdón? Puente de Pájaros se llama. Puente del Pájaro. Que podéis echarle un ojo por la internet y informaros de ella porque tiene muy buena pinta por lo que nos comentan. Las hojas de Simur. Nos dice Pedro de Roma en un día, de Roma nos hizo en un día que esperaba el disco de Bisbal como recomendación. Pedro, no empieces. Pedro, no empieces. Bisbal vendrá luego. Antes de nada, ¿has traído merienda cena o eres como David y pretendes defraudarnos? No, he traído merienda cena, aquí está. Ah, muy guay. Yo hoy traigo la torrija superviviente del día. Que estamos en tiempo de torrijas. Bueno, y no me seáis bárbaros, ¿eh? Hay que ver té y hay que verlo sin nada, tal como está. Pregunta por el kiwi, Isaac. Está mejor que el otro día porque está un poco más maduro ya. Fanático de las tomas de Timur. Ay, no sé quién esconde Fuché, pero gracias. Bueno, saluda desde México. ¿Desde México?
Ya sé quién es. Aprovechando eso de fanatismo por las plumas de Simurg, vamos a hablar un poco de tu actividad, de cómo empezó tu actividad como divulgadora y también coméntanos un poco tu vida, o sea, a qué te dedicas, qué haces en Escocia, que es una buena pregunta, y bueno, pues un poco de eso para que la gente sepa quién eres. Bueno, pues yo empecé hace bastante tiempo, yo empecé en octubre de 2014, porque en aquel momento yo había terminado el máster y fue cuando yo decidí especializarme en Irán. En concreto, por cierto, lo voy a decir, porque cuando te dedicas a Persia, creo que en esto andaremos más adelante, pero cuando te dedicas a Persia, la gente por asociación piensa que solo existe la Persia de los Aqueménidas, en concreto la Persia de las guerras médicas, y yo soy de medieval. Yo me dedico a medieval porque, sorprendentemente, hay Persia después de Darío, hay Persia después de Alejandro Magno, después de Jeje, hay cosas ahí. Entonces, yo empecé porque me quería dedicar a eso y me di cuenta de que, bueno, en ese momento yo estaba empezando a ponerme en contacto con el mundo divulgador y me di cuenta de que pues no había absolutamente nada de Persia en la Edad Media en español, porque en inglés no es que haya cuentas de divulgación, pero sí que es verdad que la gente comparte muchas más cosas. Y en St. Andrews estoy haciendo la tesis. Estoy trabajando aquí en la universidad, estoy haciendo la tesis y dando clase. Y mi tesis es, pues como no le va a sorprender a nadie a estas alturas, sobre Simurg, que es la que da nombre a mi proyecto y desde 2014. Madre mía, muchos años ya, ¿eh? Sí, los años pasan muy rápido. Antes de meternos en el berenjenal de hablar de Simurg y demás, yo quería que nos hablases de tu paso por Irán. Estuviste en Irán. Sí. Y lo que más mola, aparte de que molas más que nosotros, no sé si la gente se ha dado cuenta de que siempre invitamos a gente que mola más que nosotros. Tú molas más que nosotros porque has estado en Irán y porque además has estado montando a caballo y tirando con arco en Irán. Sí, he estado montando a caballo y tirando con arco al mismo tiempo porque, bueno, voy a empezar por lo del viaje a Irán. Yo me fui a Irán el semestre pasado por una estancia investigadora. Estuve allí estudiando persa y tuve la oportunidad de visitar varios sitios arqueológicos y algunos museos que tienen piezas que son importantes para mi tesis. Y aparte, yo siempre me han gustado muchísimo los caballos y por alguna razón me puse en contacto con alguien que es de las pocas personas que tiene una academia que enseña tiro con arco a caballo, que es lo que se conoce como el horseback archery. Y entonces le dije, yo no sé, o sea, yo montaba a caballo en mi tierna infancia hace tiempo, voy y pruebo, y me dijo que sí, y aparte tuve la oportunidad de no participar, sino de estar en el clinic de la Copa de la Ruta de la Seda, que fue allí, y estuve allí viéndolo todo y conocí a los campeones del mundo actuales y los vi montar a caballo y tirar, y yo misma pues monté que disparar realmente llegué a disparar muy poco porque eso requiere una preparación física y un entrenamiento brutales. De hecho, sí, David, hay que echar los estribos hacia atrás o te vas de boca. Es que es como y sales por encima del caballo. Entonces, sí, eso es lo que hago yo. Tirar desde el suelo me da miedo. De ahí al Buscasi. Que si alguien no lo conoce, bueno, es llevarlo un poco al extremo, ¿no? Una mezcla de rugby jugando a caballo con una oveja muerta. Sí, yo ahí no he llegado. Quizá no sé si has pensado en dar ese paso, que podría ser ya el paso natural siguiente, es decir, jugar a Buscasi ahí. ¿Hay alguna academia o algún club interesante en Irán? No lo sé. Todavía no, pero te prometo, Isaac, que si lo hago, eres el primero al que se lo digo. Pero vamos, es que no ni a mi madre llamo y digo, Isaac, vente acá. Tendrás que adjuntar documentos gráficos de eso, claro. Sí. Hombre, documentos gráficos hay, lo que pasa es que son míos, son mis fotos. Bueno, pues una descripción detallada. Que por cierto, hablando de eso, es la primera vez que se te ve el rostro en internet, ¿no? Sí, eso es cierto. De hecho, por eso estoy yo un poco que, bueno, yo en general me muevo mucho y soy muy nerviosa, pero sí, es cierto, tenéis la exclusiva vosotros. Yo no soy mucho de enseñar la cara, pero... Bueno, la inteligencia iraní también sabe quién eres. Pero además, eso lo saben desde octubre, quiero decir. Ay, Miquel, dice, primicia. Bueno. Te vamos a chafar otra exclusiva. Te hemos chafado ahora de tu cara y otra es que en el próximo directo que vas a hacer va a hablar de Simurg, precisamente. Sí,
Sí, porque animada, como ya dije por Twitter hace unos días, animada por estos tres, y tengo que decir que por mucha más gente, uno de ellos Alberto, que sí me está viendo, Alberto, el primero fuiste tú, que me animaron a hacerme un canal de Twitch, y con esto, ya no solo con esto de la cuarentena, sino pues de veros a vosotros y ver un poco cómo se puede enfocar este formato para hacer divulgación, dije, pues, ¿por qué no? Aparte, yo os voy a agradecer mucho que mi primera aparición en el mundo de Twitch sea con vosotros porque me hace sentir mucho más cómoda, así que sí, si no cambia nada, haré el primer directo sobre Simur, que es más bien un directo de prueba, pero es por tener algo de qué hablar. Pues aunque sea mucho más breve, ¿nos puedes explicar por qué Simur es, digamos, el nombre y el logo de tu blog? Sí, bueno, esto se remonta a un poema muy largo que se escribió en Irán en el 1010, bueno, se terminó en el 1010, de un poeta que se llama Ferdowsi, que se llama El libro de los reyes, se llama Shahnameh. El Shahnameh cuenta la historia mítica, pseudo-legendaria de Irán desde el principio de los tiempos, según el pasado mítico zoroástrico, hasta la llegada de los ejércitos árabes. Timur es uno de los personajes que sale en este cuento, en este poema épico, este cuento histórico, y es un pájaro gigantesco que se parece más o menos a este, aunque este no es Simur, este es Suzaku, porque esto es de un templo de Japón, y Suzaku tampoco es Suzaku, sino que está basado en otro pájaro. Lo mío son los pájaros grandes. Entonces, yo me leí el Shahnameh, yo accedí a Simur, pues no voy a dármelas de inteligente. Yo accedí a Simur a través del Internet de las cosas. Yo me metí un día en Internet, no sé qué estaba buscando y apareció Simur en mi vida, pero esto cuando estaba en la carrera y dije, ¡ay, qué bonito! Lo típico. Simur es un Pokémon legendario, por eso mola más. Efectivamente, yo encontré el Pokémon legendario. y nada, me gusta mucho la historia. Lo de las plumas me lo voy a guardar para mi directo. Y nada, me gustó mucho la historia, me gusta mucho el personaje, me gusta mucho todo lo que representa, así que dije, no hay ninguna en internet, y evidentemente no hay ninguna. Así que, pues para mí. Muy bien. Está muy chulo el nombre en realidad. Gracias, no es mío, pero... Y luego, no, pero también invita un poco a ¿qué es esto? O sea, está chulo, me llama la atención y ¿qué es, no? Cosa que a día de hoy se siguen preguntando las personas que me siguen. Yo a lo mejor le piso a David alguna pregunta, porque él ha preparado un poco más esto, pero ya has dicho que tiene relación con el zoroastrismo. Y ya que estamos en Semana Santa, yo creo que es un buen momento para hablar de zoroastrismo. Entonces, por ejemplo, en resumidas cuentas, ¿cómo le explicaría a alguien que no tiene ni idea de lo que es eso, ni de qué es Zoroastro, más allá de que le pueda sonar a un señor alemán que decía cosas raras? ¿Cómo lo resumiría? Vale, pues lo primero que le diría que es que el Zaratustra de Nietzsche no tiene nada que ver con el zoroastrismo, simplemente pilló el nombre. Ahora, el zoroastrismo es una religión que se define como enoteísta, y esto es importante decirlo, no es porque yo sepa palabras difíciles, sino porque la gente suele decir que es el primer monoteísmo de la historia, y no es verdad. Es decir, el zoroastrismo, el enoteísmo básicamente es que admite un panteón con un dios todopoderoso, que es Ahura Mazda, digamos que es una especie de triángulo, pero debajo de él tiene una ristra ilimitada, casi, de divinidades menores, pero también tremendamente poderosas, a las que se le rinde culto, a las que se le escriben himnos, a las que se les hacen procesiones, se les hacen sacrificios. Estás definiendo el cristianismo. Estamos hablando del catolicismo. Del catolicismo, concretamente. Estás definiendo eso. Y la Semana Santa, por cierto. No, porque en el catolicismo los santos no son divinidades, no los admiten como divinidades, son personas excepcionales. Sí, bueno, hay gente y lugares en los que sienten lo que una auténtica devoción por cierto santo y se le rezan cantos concretos y se le pide a San Antonio. A nivel popular, ojo, ¿eh? Es que una cosa es, también os voy a decir, el zoroastrismo al que yo me dedico, que tiene no se sabe ni cuántos años, porque es que no se sabe ni cuántos tiene, y otra cosa muy distinta es empezar a bailar Baba O'Reilly aquí a todo pulmón, ¿sabes? Que las cosas evolucionan. Bueno, eso es otra. A nivel cronológico, más o menos, ¿cómo lo podemos enmarcar lo que es el periodo del nacimiento y un poco una horquilla? Vale, pues el tema es que no tenemos nada escrito del zoroastrismo hasta época sasánida, y de época sasánida muy tardía. Estoy hablando del siglo V, el siglo VI más o menos. Hay trazas de mazdeísmo en Persépolis, por ejemplo, porque quizás el zoroastrismo y el mazdeísmo no son lo mismo. Pero muchas veces se ponen debajo del mismo arco. Se calcula, no se sabe, por evidencias arqueológicas, y estas evidencias arqueológicas a veces no son realmente
prueba suficiente, que tiene como unos 1700, que apareció como unos 1700 años antes de la era común en una forma muy tribal y muy ligada al culto chamánico, porque es que de hecho no se desprende en muchos aspectos, no se desprende de su aspecto chamánico nunca, pues por ejemplo por la importancia tan grande que tienen los animales, los elementos naturales. Es muy raro, o sea, cuando uno lee el Avesta, que es los textos del zoroastrismo, que aparte fueron escritos y reescritos mucho después, porque el zoroastrismo es una religión preeminentemente oral y de transmisión generacional, no es una religión que deje textos, ni deje ni siquiera signos, ni representaciones. O sea, está el que mi padre llama el tuno, que es el farbajar, que es esta imagen de un señor barbudo con una toga, con un anillo de soberanía, encima de unas alas que parecen las de Asur o las de Maat, que es una diosa egipcia que es el cielo, creo, que nos confirme Papiros Perdidos. Y es como una amalgama de todo, y ese es uno de los pocos símbolos. Y luego aparecen cosas referentes al zoroastrismo ya en Naqsh Rustam, que eso está en Irán, y tampoco se sabe si es es Ahura Mazda o es un señor con barba. Creo que esa imagen mucha gente habrá dicho que era una especie de nave, va montado en una nave terrestre o algo así. Eso lo dicen más de los relieves mesopotámicos. Fíjate, yo del zoroastrismo no he oído nada relacionado con aliens, de momento, que todo se andará. Nada, el tiempo, claro. Tenemos por el chat que nos dice el fantasma polaco que decías tú el otro día. Está diciendo que Maat es la diosa de la justicia y la verdad. Me ha recordado un poco, por hacer una comparativa de las chuscas que me gustan a mí. En China pasa una cosa curiosa con el nacimiento del confucianismo y sus ramas, y es que está muy relacionado previamente con los cultos chamánicos previos, tanto que muchas de las cosas ya se hacían previamente, como pasa en muchos otros cultos, ¿no? Pero con China es muy curioso porque siempre hablamos de, pues eso, de filosofía en lugar de religión, porque se califica como filósofo tal y cual, pero está muy entroncado con lo que se hacía anteriormente durante la dinastía San y todo esto, que era muy esto de los reyes chamanes, que estaba bastante implantado, que la dinastía San se supone, bueno, es medio mítica, medio no, pero hacía eso, hacía una serie de ritos para comunicarse con los ancestros, y luego en el confucianismo eso permanece, ¿no? El tema de el respeto a los ancestros, fijarse en eso, no sé, me parece un poco... De hecho, yo para la tesis ahora estoy trabajando con China y estoy trabajando con los bronces de la dinastía Shang, que es uno de las inscripciones de oráculo de hueso. Sí, sí. Es el primer sitio donde aparece el ideograma Feng, que quiere decir viento divino y quiere decir pájaro. Entonces, este pájaro de aquí se supone que es el viento divino, y eso tiene que 1600 años antes de la era común, más todos los chorrocitos de ahora. Ahí está Pedro, que nos falta la cita. El chino-japonés que inventó la confusión. Este es. No, pues mola mucho. No sabía que estabas también viendo cosas chinas. Sí. Ahora mismo estoy escribiendo sobre 3 pájaros sagrados chinos. Pues eso pásamelo cuando lo tengas publicado. Yo no sé chino y gracias a los amigos que me traducen las cosas. Esta religión, más o menos, por lo que veo, es muy de animalico, ¿no? Sí, de hecho, es sorprendente porque se dice... Claro, ¿por qué estoy diciendo todo el rato se dice? Porque los textos del zoroastrismo, como he dicho, no aparecen hasta el siglo VII. ¿Y qué hay también en el mundo en el siglo VII? El cristianismo, el judaísmo y el islam. Entonces, como la gente piensa que estos son todos estancos y que nunca se tocaron entre ellas, parece que no hay ni préstamos, ni intercambios, ni nada. No es cierto. De hecho, el zoroastrismo se ve muy claramente como al principio es más bien orden contra caos, y ya para el final sí que hay muchísimas imágenes que se parecen al Mahdi musulmán, que es una especie de Mesías que aún no ha venido, que se parecen a Jesús, más o menos, o que por lo menos tienen esa figura del Redentor que va a venir en forma de salvadores al final del mundo. Ya hay un final del mundo cuando en el zoroastrismo nunca hubo un final. Esa es un poco las dos preguntas que yo tenía planteadas. Te las hago ya directamente esas dos. No sé si voy a pisar a alguien y ya las dejo ahí, porque son básicamente las dos cosas que había pensado. Dices de comunicar un poco entre las distintas religiones. ¿Qué relación hay con el tema de Mitra? Dentro del zoroastrismo y con otras religiones y tal. Y como te dedicas a tema medieval de Irán, ¿cómo fue, digamos, la islamización de allí, de Persia? Si tiene alguna cosa en particular, algún fenómeno propio de allí, alguna curiosidad que no sepamos o que sea distinta al resto de lugares, de regiones.
Bueno, pues con respecto a lo de Mitra, la verdad es que yo tengo muy poca idea. De hecho, el que más sabe del tema es un académico y colega que se llama Israel Campos, que investigó la relación que tiene Mitra en los cultos mitraicos. Yo no sé mucho, pero sí que es verdad que hay mucha gente que ha visto en Mitra una especie de encarnación de Jesús o de absorción de la imagen de Jesús, pero eso también hay que pillarlo con pinzas porque, a ver, Mitra... Sí, Mitra es hijo de Ahura Mazda, pero como son todos los demás, porque Ahura Mazda es el gran creador y de hecho Mitra no es ni el primero de sus hijos que nace. Por ejemplo, ahí está la divinidad de las aguas que se llama Najita, que nace antes, o hay un señor que es el Yazata de la Victoria, que se llama Berestragna, que es un señor con un carácter especial, que también nace antes. Entonces, sí, el que haya hijos de dioses tampoco quiere decir nada exactamente. Claro, entonces se cogió la figura de Mitra, pues porque quizá, es que esto también depende del momento y del contexto, porque estamos hablando de una religión que es milenaria. Entonces, Mitra tuvo un brote de popularidad, pero también lo tuvo Anahita con los sasánidas, que fue la primera diosa patrona de una dinastía. Una diosa que son modas, vamos. Claro, entonces depende del momento. Llegaría un punto en el que Mitra pues molaría más y como, pues ahora todas las camisetas, en lugar de Anahita, pues la vamos a llamar Mitra. ¿Por qué? Pues porque es trendy, ya está. Es que no... Y respecto a lo de la islamización, eso, se han mezclado cosas de lo que es la idiosincrasia zoroástrica con el islam, alguna cosa particular digamos, del mundo persa o del mundo iraní concretamente. ¿Qué particularidades observas tú? Vale, pues por ejemplo, es que, la situación de los zoroastrianos ha estado muy discutida, sobre todo después de la llegada del Islam, fundamentalmente porque tenemos una ausencia gigantesca de fuentes. Y depende de por dónde leas, en qué línea leas. A cada investigador te dice o que se fue muy tolerante o que pasó un poco al revés y que se persiguió y se expulsó a los zoroastrianos. Y además, el problema es que la gente también utiliza mucho el zoroastrismo para hacer apologías de sus propias ideologías o de sus propios intereses nacionales, ¿no? Porque está habiendo ahora un movimiento en Irán en contra del régimen islámico que clama una especie de vuelta a la raza, que es algo de lo que habló Miquel en uno de sus vídeos y que, por cierto, ese vídeo me encantó, a través de los ancestros, en este caso religiosos, que se supone, los zoroastrianos. Y dices, tampoco es así. Es que el neopaganismo está pegando muy fuerte, ¿eh? Sí, y de hecho hay mucha gente, y sobre todo, claro, en Irán está todo muy prohibido ahora, pero por ejemplo Instagram sí se usa, y hay mucha gente pues que se ha tatuado el Parbajar, o que se hacen peregrinaciones a la tumba de Ciro, porque es el padre de todos los iraníes, y dices, cuidado. O sea, cuidado que estamos saliendo de una cosa para meternos, no sé, claro. No sé yo dónde. Y de hecho, cuando yo estuve allí, en la tumba de Ciro en Pasargada, había una familia que le trajo flores a Ciro y les dejó ahí, y yo, pero ¿esto qué es? O sea, entonces, para no, que me enrollo mucho, hay muchas trazas de zoroastrismo, y no solo de zoroastrismo, sino de cultos anteriores en el Islam iraní. Por ejemplo, se mantiene el Año Nuevo, que es el 21 de marzo, que es Nowruz. El año iraní acaba de empezar, como aquel que dice, y eso es algo que ya, pues, por citar a alguien, mi mejor amigo que es Heródoto, ya habla de... habla el señor, ya habla de cómo se desarrolla una fiesta de Año Nuevo, en Nowruz. También, la gente piensa que el Islam en Irán fue shia desde el principio, y no, son los safabíes en el siglo XVI los que se imponen como shia, y eso es ahí sí que os tenéis que meter, porque eso es absurdo, eso es una historia. Luego, hay muchos elementos. La idea de Irán es que siempre, y esto es cierto, siempre tuvo un sentido muy, es que no me sale la palabra en español. No, siempre tuvo un sentido muy fuerte de identidad propia, es decir, el idioma era distinto, aunque se adaptó al alfabeto árabe, el idioma es muy, muy diferente, de hecho es un idioma europeo, el persa. Por ejemplo, el tema de costumbres, pues no sabemos, de vestimenta, de tradición oral, es que son cositas que no sabemos. Lo que pasa es que sí que es verdad que se experimenta desde el siglo IX una reacción, no en contra del Islam, porque en contra de la religión pues no parece, pero sí en contra de lo árabe, de lo que es árabe frente a lo que es persa. Porque todos, por ejemplo, el autor que he mencionado, que es el autor del Shahnameh, que es el libro de los Reyes, que es Ferdowsi, él también está tomando el testigo y está contando una historia de Irán hasta que llegan los árabes, entendiendo que esos no son ellos, pero él es musulmán y de hecho hace referencias a Dios, no lo llama utiliza palabras iraníes, palabras persas, pero ya hay una idea
de identidad muy fuerte y de hecho eso se mantiene hasta ahora, de que es algo distinto. Pues no es árabe, es musulmán, pero no es árabe y es otra cosa. Dice Daniel en el chat que alguien usa algo de historia para hacer un abuso público. ¡Qué sorpresa! Esto me lleva a una pregunta que hacemos muy recurrentemente a nuestro colega egiptólogo, que ya hemos citado aquí, a José Javier Martínez, J. Siempre le preguntamos por qué él se suele ir entre 1 mes y 3 meses a Egipto todos los años a excavar. Y preguntamos por qué consideración tienen los egipcios actuales de ese pasado, por llamarle de alguna manera, faraónico. Y es curioso, porque claro, evidentemente le sacan dinero. Entonces, claro, en ese sentido están muy contentos. Pero al mismo tiempo es como los paganos estos, ¿no? O sea, es muy distinto de lo que tú estás diciendo, ¿no? En el otro caso están conviviendo la idea de somos musulmanes, pero esta gente nos cae bien, aunque no sea... Sí. Claro, entonces al fin y al cabo el juego con el pasado siempre está ahí y siempre en cada sitio pues es distinto. Aquí en España tenemos, que además hacíamos referencia hace poco en Twitter, el tema de esa gente que apoya el que españoles eran los visigodos, pero los musulmanes de después no, ¿no? Y ahí hay como un salto. No sigo por ahí, simplemente lo cito porque se parece un poco, aunque no sea lo mismo, a lo que tú has dicho de este señor, ¿no? Es como, bueno, la historia está aquí. Sí, es tal cual, y de hecho es muy sorprendente porque, de hecho, bueno, mi director de tesis trabaja analizando textos de lo que se considera literatura persa clásica, y hay muchas escenas en las que se nota que casi se está haciendo una crítica muy, muy sesgada y muy limitada, pero se está haciendo una crítica al Islam y se están rescatando con elementos zoroástricos. Yo no dejo de mencionar el libro de los Reyes, pero es que este libro fue un hito porque fue un producto tan tremendamente preparado, que lo digo siempre que hablo de él, porque es que la historia, por ejemplo, la historia de la creación de Irán empieza con Cayumars, que es el rey que brota de la montaña. Que bueno, sí, que por la gracia de Dios y todo lo que tú quieras, pero eso es el señor Gayomar cuyos huesos se forman en la montaña y sale del zoroastrismo y dice, ya estoy aquí, ya he llegado, vamos a poner el mundo en orden. Entonces, claro, la palabra que pregunta, la palabra que en persa... ¿Una cognada de qué en español? No lo sé que significan lo mismo. Mejugenia hace una pregunta que si hay cierto desprecio entre los iraníes sobre otros musulmanes. Que si lo ha habido o que si lo hay. Sí. Vale, sí. Claro, creo que será un poco lo que has dicho antes, ¿no? Como que a un turco le digas árabe tiene que ser un poco una afrenta, pues sí, lo mismo con un persa. Y de hecho hay mucha gente que lo que digo, sienta cátedra en él nosotros contra todos los demás, porque además nosotros somos el único país shia, y porque es un poco esta figura de Marte. Yo tengo un amigo que está trabajando en su tesis sobre la percepción que tiene Irán de sí mismo después de la revolución y los discursos que dieron los líderes políticos después de la revolución, y se ve un poco esa idea, ¿no? De sí, somos musulmanes, porque todos somos musulmanes, pero, como decía Lelutier, hay musulmanes que somos unos y luego están los demás que regular, ¿no? Que buena, Pero como siempre, cuidado ahí, como siempre de todo hay. En Irán no hay musulmanes, en Irán hay personas, entonces dependiendo con quién te encuentres, hay gente de todo tipo. Es que yo estoy muy en contra de cualquier tipo de tópico, aunque me encantan, me dan la vida porque me divierten mucho, hay tópicos que son peligrosos. Entonces, en Irán están orgullosos de ser iraníes, de su pasado iraní, pero no le tirarían piedras a la cabeza a otro señor. Cuidado con eso, Cuidado, que es que hay una imagen de Irán que está muy sentada. Y una cosa que quiero dejar aquí en el directo es que una cosa es el gobierno de un país y otra cosa muy distinta que son los habitantes de ese país. Sí, Laura, que tú estás deseando que vuelva el SAP. Yo no, pero te sorprendería la cantidad... desde el exterior para que vuelvan los SAE. No te rías, pero la cantidad de taxistas que tú te subes y te empiezan a preguntar ¿y qué te parece este régimen? Vaya asco, ¿dónde está el SAE? Con el SAE estábamos mejor y tú callado muy duro. Es una trampa, es una trampa. No me digas que vas tú a montar un taxi en Teherán y te dice con el SAE sí que con el SAE se me vivía bien, se podía dormir con la puerta abierta. Con un micro puesto. Isaac, así. Pues en relación a lo la que... La civilización occidental tiene que saber eso. A mí me hacía mucha gracia. Claro, les hace mucha ilusión que hables persa, entonces intentan preguntarte sobre la vida y milagros, pero lo bueno es que como tú eres extranjera es como, ay, no lo sé, no entiendo, Claro. Es que bueno, no hay... Y encima, como te ven chica, y dicen, ay, qué mona, es que es medio tontita, ay, qué cookie. Nivel de condescendencia muy alto.
Claro, claro, y tú ahí con cara ay, de la que me acabo de librar, porque igual sí que hay un micrófono aquí pinchado. En relación a lo que estábamos diciendo de la identidad, ¿no?, que se construye, incluso de ese rechazo a los árabes, yo creo que Irán en realidad no es un caso particular. Creo que es algo general en el mundo islámico, que hay una identidad con lo islámico, pero no con lo árabe. Porque de hecho, una de las claves del éxito, según muchos historiadores ya del siglo XX, de los estados estos más autoritarios, digamos, de Al-Assad, de Saddam Hussein, de el Shah de Persia en su momento, de Nasser en Egipto, era que construyeron una identidad en base a elementos que superaban los árabes y que iban más allá. De hecho, Saddam Hussein construyó una identidad en base a lo mesopotámico, que vamos, que era algo que no había hecho ningún líder anteriormente. De hecho, y eso fue parte de su éxito. Si me dejáis, por si alguien lo conoce, ¿cómo se llamaba la reconstrucción? No sé si era una reconstrucción o un invento que hizo, que en cada ladrillo ponía su nombre, que montó un... ¿Qué montó? ¿Os acordáis de eso? Un figurano, pero eso fue Saddam Hussein, ¿no? Sí, pero sí, eso era, sí, quiso montar ¿qué era? ¿Una reconstrucción del figuras de Ur o algo así? Sí, creo que sí, fue un figurat. Sí, era y si no era un figurat, ¿iba por ahí o tenía forma de escalera? Es que ahora no lo voy a encontrar, pero bueno, me acuerdo que en cada ladrillo creo que ponía su nombre, si no recuerdo mal. Eso era, no, lo está diciendo Miquel, dice, el palacio que se montó Saddam en medio de la ruina de Babilonia. Pero Vale. yo me acuerdo que tenía forma de escalera y entonces yo me acuerdo que en su momento lo utilicé como de broma diciendo que mira el Starway to Heaven. Voy a buscarlo a ver si lo encuentro. Ya está. Buah, ya me sale la obsesión de Hitler, Mussolini y Saddam Hussein. Dios santo. Es que hay cosas que no se pueden buscar. No, no sigas al conejo blanco, Juanje. Sí. Ya, si alguien lo encuentra, que me lo pase, porfa. Palacio, Lau. El Mesopopalacio. La Mesopocasa. Se hizo la Mesopocasa. Quizá es este. No lo sé. Sí, creo que sí. El Palacio de Verano de Saddam. Sí, esto es. Vale, pero no es lo que pensaba. Bueno, tiene un rollo un poco... Para que la gente lo vea, lo pongo. Sí, y desde hace tiempo que estoy ahí metido. Bueno, no es lo que pensaba porque me quería sonar que sí que hizo una reconstrucción de algún monumento un poco invent con ladrillos con su nombre, pero bueno, de todas formas, algo de eso había. Yo te iba a decir, por bajar un poco el nivel, me ha hecho mucha gracia lo del Shah de Persia por aquella historia. Bueno, bajar el nivel está ahí, ¿no? Cuando Juan Carlos I le pidió ayuda a su primo el Shah de Persia. ¿Tú conoces esa historia? Para financiar, ojo, a Adolfo Suárez. ¿Tú conoces? ¿Por qué no? ¿Conocías, ¿Por qué no? ¿Conocías la historia? Pues es verídica. Le pidió ayuda monetaria y no sé si David se la conocía mejor. ¿Llegó a buen puerto eso? Yo no sé de qué me estaba hablando, la verdad. Pero mentiroso, si me la enseñaste tú. Yo, no. Bueno, esa historia es cierta, la voy a intentar verificar. Yo conté la historia del otro primo del Shah de Persia, que era Farouk de Egipto, que le robó la espada cuando estaba muerto. Cuando pasó el féretro por allí, le quitó la espada y se la quedó él. ¡Qué chorizo! Vale. Juan, no sé si lo has dicho, pero ha mandado Miquel. Sí. Es que no se me veía bien, pero lo pongo ya. Ha mandado lo que he dicho yo en la ciudad de Babilonia con el nombre de Saddam, ahí está, los ladrillos que ponía. Bueno, pues cosas que pasan, ¿no? El patrimonio muchas veces... Lo del figurante Ur es que lo reconstruyó. Reconstruyó parcialmente el figurante Ur. También imagino que de aquella manera, con muchos errores y cosas, pero bueno. Vale. Yo no lo sé, pero sí que es verdad que si buscas... hay fotos que son bastante impactantes del ejército estadounidense sentado en las escaleras del figurante. Sí. Por ir cerrando el tema del zoroastrismo, como ha hablado de mazdeísmo, muchas veces cuando estudias en la carrera y demás, te enseñan como que el mazdeísmo es la madre nodriza de la que vienen el cristianismo, el islam, el judaísmo y demás. Por una cuestión del combate que plantea entre el bien y el mal, ¿no? Esa visión maniquea se supone que es una creación del mazdeísmo. ¿Eso es así realmente o...? Yo no daría una respuesta tajante, un sí o un no, porque la verdad es que tendría que estudiar mucho para responder esa pregunta.
Pero una cosa sí que es completamente cierta, y es que en el zoroastrismo no existe el bien y el mal, existe el orden y el caos, porque al principio se entiende que, bueno, igual que no puede salir el sol todos los días, sino se pone todos los días, entonces tiene que haber una noche. Y de hecho en los textos que tienen trazas más antiguas se nota como hay un sentido de renovación y de necesidad entre un elemento y otro, que sería, pues bueno, la luz, la oscuridad, si te quieres poner más simplista, el orden y el caos, si quieres llevarlo a lo grandioso, pero ya el ser tan no lo sé porque yo no me dedico a ese área. Sí que es verdad, es que ese es el problema. Cuando trabajas en una religión que sabes que tiene tantísimo tiempo, pero que no deja fuentes hasta después de la aparición y no de la aparición, sino del establecimiento de forma masiva de las religiones monoteístas, pues es que no se sabe. Es que no se sabe, porque es que no, o sea, no, por ejemplo, no se puede hablar de un monoteísmo primigenio porque no es cierto. O sea, siguen haciéndose templos a divinidades. Quiero decir, por poner un ejemplo que quizás está un poco pillado por los pelos, pero lo que decíais del catolicismo, ¿no? Tú puedes ir a la iglesia de San Vicente, pero ¿qué tiene en la iglesia de San Vicente? A Cristo y nombras a Dios y no sé cuánto. Si tú vas a un templo de un Yazata, ese templo es su casa. Quizá mencionas al creador, pero porque, bueno, X, pero tú no vas a ver, no vas a esa casa a encontrarte con tu Dios máximo, vas a encontrarte con tu Yazata particular, que es pues, a quien tu familia o tu dinastía se acoge y eso. Entonces, no lo sé. Para el próximo, si me invitáis a otro, me traigo los deberes hechos y... Algo que sí que tiene mucho que ver con tu especialidad. Muchas veces cuando hablamos de mitología pensamos siempre en edad antigua. Siempre nos vamos a la antigüedad. Y en Grecia. Pero tú hablas de mitología y estás especializada en edad media. ¿Cómo casan esos dos mundos? Bueno, es muy interesante esta pregunta. Porque la gente piensa que... Las preguntas filtradas del gobierno, ¿eh? La gente piensa que la mitología tiene que tener como una capa de polvo encima, como oler a viejo, para ser mitología funcional, es decir, mitología que la gente siga creyendo y siga compartiendo. Sin embargo, perdonamos a los dioses nórdicos, que nos molan mogollón, porque molan mogollón, que no tienen tantos años como tienen los dioses griegos, egipcios o mesopotámicos, por ejemplo. Pero los mesopotámicos no salen en Marvel. Sí salen. ¿En Marvel? Sí. En Heroes of Marvel. Marvel hizo hace muchísimo tiempo una colección que se llama Heroes of Marvel y están los Yazatas. De hecho, está Mitra, que mola mogollón porque tiene una... Ay, ahora os pasaré la foto, la tengo por ahí, pero sí, salen... Ahora, yo no he visto ningún cómic. Igual esto es invención del Internet de las cosas, es muy posible, pero pon Heroes of Marvel Zoroastrismo y luego creo que son Heroes... Sí que salen, porque yo me acuerdo que había una Haddad que tiene como cara de mal carácter y está agarrando así el trueno con cara de... Que te doy, así como... Lo has soñado, Laura. Que no. Eso lo has soñado. Lo he soñado. Dice de todas formas, puto Mikel, que en cualquier caso Chris Hemsworth tiene un martillo más potente, digamos. Cuando Mikel tiene razón, la tiene. Es así. Es posible que en American Gods, es que no la he leído, pero la serie sí la sigo. Es posible que sí que salga algún dios de la zona, porque además suelen tirar de dioses menos conocidos, el Neil Gaiman. Pero no me acuerdo si salía alguno concretamente mesopotámico, no me acuerdo. Sé que salen rusos, africanos, pero vete tú a saber. Bueno, por volver a la pregunta de David, el tema mitología. Es que, claro, la mitología está en el imaginario colectivo y el imaginario colectivo sigue funcionando, no importa lo que tengas, no importa el momento que sea. De hecho, probablemente nosotros tenemos nuestra propia mitología, pero no lo sabemos porque es muy pronto para darse cuenta. Entonces, a lo que yo me dedico es la mitología del Shahnameh, que son... ¿Por qué? ¿Por qué es mitología? Porque son cosas que no sucedieron, son relatos místicos y míticos, pues hay las dos cosas, que se cuentan y que se pasan de generación a generación y se sigue montando. De hecho, el Shahnameh se recita a día de hoy todavía de forma profesional, o sea, es un trabajo recitar profesionalmente el Shahnameh. Y luego, aparte, porque, trabaja con personajes basados en personajes históricos, pero que nunca existieron y que hacen cosas que los humanos no podemos hacer, por mucho que nos pongamos. Entonces... sí, hay mitología más allá de Grecia y de Roma, por supuestísimo que la hay, y de hecho mucho más interesante, y ahora es cuando vienen todos los fans de Egipto, los de Grecia y los de Roma a morderme a mí las espinillas porque ¿qué estoy diciendo? ¿No? Bueno, cada uno tenemos nuestras preferencias. Yo es que tuve mucha Grecia y mucha Roma en la carrera, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, ¿ves? De hecho, Mikel está diciendo que cuenta a Pelayo como mitología medieval. Es que lo fue. Claro. Uy, claro.
Eso me lleva a otra cosa que Daniel pregunta, pero me adelanto yo primero, que para eso estoy aquí. Prince of Persia. ¡No! Vale, siguiente pregunta. No, es broma. Vale, pero que afinen, es que hay muchos. Ya, sí, bueno, yo pregunto en general, que ¿qué te parece? A ver, pues yo hice una conferencia, participé en un congreso con una conferencia sobre el reboot de 2008, que tiene muchísimos elementos del mazdeísmo y del zoroastrismo, y que me pareció que estaba bastante bien. Pero el resto es por la cacofonía de Prince of Persia, que queda muy bien esas dos P's ahí. Pero es que es más árabe que otra cosa. Es más, es como una especie, no es árabe ni siquiera, es un refrito orientalista. De hecho, en el 2008 hay paredes que salen con cuneiforme escrito y hay gente con turbante y está Lo que haga falta. Claro, y la gente, la mujer, la típica concubina con velo, pero semidesnuda, y es como, claro que sí, venga. Y seguimos echando en el carro todo lo que haga falta. Daniel Es como Aladdin. Sí, como Aladdin. Daniel concretamente pregunta que vio la serie de anime Arslan el otro día. Y ese mundo fantástico tiene un regusto muy persa, o a lo que imaginamos como persa. Que si alguien sabe algo al respecto, fin de su pregunta friki. Yo no la he visto, pero sí que es verdad que, a Japón le fascina Occidente y de hecho yo me he encontrado cosas muy curiosas como personajes de la mitología, ya no solamente medieval, sino antigua, zoroastriana iraní. En animes, en juegos de cartas, ahí está saga favorita para mí desde hace muchos años, no sé si para los demás, Final Fantasy, que Final Fantasy tiene un Bahamut que da gusto verlo. Bahamut nunca fue un dragón, pero ahí está Bahamut, rey de los dragones. Tiene un Ifrit. Tiene cosas así que dices, ¿de dónde se han sacado? O sea, ¿por qué? Y te pones a mirar más animes y te encuentras porque hay un anime, por ejemplo, que hay un anime que no llegó nunca a nada, que se llama Campione, en el que sale el Yazata Berestragna con sus 10 formas distintas, todas correctas, y dices, ¿cómo? ¿Cómo es posible esto? O sea, que sale para partirle la cara a todo el mundo, sí, pero es que probablemente eso era lo que hacía también Back in the Day en Irán. Entre anime y videojuegos, yo creo que Isaac y yo estamos fuerísimos. Yo sí. Y yo, de lo que ella comenta, apenas conozco, o sea que... Yo por eso parafraseo, cito a Mikel, que es muy troll, y dice, yo quería preguntar a Laura por 300. Bueno, también os digo una cosa, es que la gente, claro, yo solo me enfado cuando la gente no entiende el 300 como lo que es la adaptación al cine de una novela gráfica, que a mí, por cierto, cuando la fui a ver en el cine me gustó mucho, porque eso de que salga sangre por todas partes a mí me encanta. Entonces, claro, cuando la gente, a mí me han preguntado en conferencias que si Jerjes medía 3 metros y estaba calvo, entonces dices, es ahí donde está el problema, ese es el problema. 3 metros con la plataforma, claro. No lo sé, de hecho, claro, es que Jerjes, claro, tú lo ves y dices, si no entiendes que esto de que Jerjes esté para ganar RuPaul en este momento es una visión y es una idea, es que eso es lo que está mal. O sea, no es que el libro, no es para quemarlo de, hay que quemar 300, no, lo que no tienes que hacer es quedarte con la idea de que eso fue así, tienes que entenderlo como lo que es, ya está, es que no es más. Lo que es el carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Exacto. El problema con eso, cuando hablamos nosotros de cine en alguna conferencia o alguna clase, de cine, de videojuegos, etcétera, siempre, evidentemente lo que aparece no tal, y la gente como, sí, eso es obvio, todos lo sabemos, y digo, no es obvio y todos lo sabemos porque luego te encuentras a gente diciendo cosas de películas y de videojuegos como si fueran ciertas, ¿eh? Entonces, pero claro. La gente se centra en Jerjes, pero ¿qué Jerjes? Si Jerjes es lo peor que tiene la película, esos inmortales recién importados de Japón, con esas máscaras kabuki, a medio camino entre la tragedia griega y el me he perdido en el carnaval de Rafael Buñol de Valencia. ¿Qué está pasando? Hay un señor que está cosido, que es como, ¿cómo se llama? Hay un juego que creo que se llama Gears of War. Sí, es el Gears of War. Hay un mega monstruo que se llama Abominación, que está cosido con partes de otro. Y tú vas a 300 y dices, si no estaba, y lo tenían ni idea, claro que sí. ¿Por qué? Porque la idea es muy importante. Lo que viene de Persia, todo es feo, es asqueroso, es malo, pero en Grecia tenemos los abdominales de este señor. ¿Es Gerald Butler? Creo que es Gerald Butler, sí. Claro, pero es que Persia, a ver, por lo mismo que decimos siempre de las leyendas negras y todo eso, Persia, digamos que se ha generado, es como la bestia negra del occidente tradicional, es la bestia negra de Grecia, Roma. la bestia negra de Roma, después de la civilización. Es decir, es normal que digamos que lo hayan presentado como la barbarie frente a la civilización occidental y eso. ¿Eso se sigue viendo después también en la Edad Media y todo eso continúa siendo así o digamos que termina en el mundo clásico? De hecho, es que no, cuidado ahí. Es que ni Pero no lo es directamente, quiero decir, hablo de la total ignorancia.
Esa es la idea, que es que no empieza en el mundo clásico. Es que la cantidad de gente que estaba viajando desde... Es que nos lo hemos quedado tanto que seguimos diciendo Persia. O sea, seguimos diciendo Persia y Persia nunca existió. No se llamaban ellos persas, nunca lo hicieron. Lo siento, Isaac, es cierto. No, me alegra mucho porque es lo que decimos nosotros. Nosotros contribuimos siempre a romper la ilusión de la gente y tú has venido a eso y eso nos alegra mucho. Sí, entonces, claro, la gente dice que eso, ¿no? Que Irán, Persia, el gran enemigo de Grecia. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dice usted? No sé, creo que estoy citando de memoria, pero creo que es Aristóteles, el padre de Aristóteles, ¿era? Que tenía contacto con los magos, que son los sacerdotes zoroastrianos, y se quedaban en su casa. Y de hecho, hay muchísimos altos cargos del gobierno ateniense que luego se van a Irán y se quedan en una satrapía como consejeros. Entonces, es que nunca fue, que se pegaron 2 veces. Sí, bueno, ¿y cuántas veces se han pegado entre ellos tantísimos otros reinos? Y ya está. Es que esa es la cosa, que es que nunca hubo una gran bestia negra terrible. Es que se la inventó el siglo XIX porque las Termópilas, porque los espartanos... David, quita eso que te voy a dar una colleja desde aquí. Que nos censura Twitch. Una bestia negra. Parecido. Entonces, ahora nos salta el filtro, que el micrófono que tengo yo pinchado desde que estuve en Irán, y bueno, ya nos vamos los 4 a la cárcel. Bueno. Entonces, hoy en día tampoco es, digamos que Irán tampoco es un enemigo de Occidente. No. Ahora no, nunca no. No sé de dónde os habéis empezado a sacar esa idea. Uno de mis artículos favoritos en Foreign Affairs salió un artículo de un señor que ya ha muerto, que era politólogo, que decía que, o sea, el título era ¿por qué Irán tiene que tener la bomba atómica? Y lo defendía, pero a saco. Sí. Y digo, ¿pero han dejado que esto se publique? Bueno, ver, pasando... Tenía su lógica, tenía mucha lógica. Pasando... Dicen por ahí, el siglo XIX inventándose cosas... El siglo XIX es el gran cáncer. Ya lo discutiremos esto con Daniel. Es la bestia negra. Esa es la bestia negra. Lo siento, hojas del bosque. El siglo XIX, como dice Miquel, todo mal. Todo mal. 2 preguntas. Un día tenemos que hacer un directo con puto Miquel, con las hojas del bosque, con plumas y demás. Todos contra Daniel. Pobrecillo, joder. Con Pedro, que también Roma también sufre en el siglo XIX, como todo. No. 2 preguntas. Pedro viene aquí a repartir estopa. A Pedro le da igual. O sea, Pedro para y luego pregunta. 2 preguntas de así muy genéricas, pero por también darte un poco de vía libre para que tú comentes lo que quieras. Que son las 2 cosas, la cosa que más te ha impactado, llamado la atención, curiosidad, lo que tú quieras, de Persia, lo que tú estudias concretamente, y luego otra que sea graciosa, en plan anécdota. O sea, algo que te haga mucha gracia o que sea per se muy absurdo. Persépolis, Dios. Que sea muy absurdo, lo que tú quieras. Lo siento, yo soy el de los chistes malos de absurdo. Bueno, lo primero, que es lo que más me sorprendió, fue que yo no conocía absolutamente nada, porque yo entiendo, de verdad que entiendo, que en las universidades no se puede enseñar todo y que hay que cortar por algún sitio y tal. Pero yo recuerdo cuando yo empecé a investigar este mundo, lo digo siempre, ¿no? Es la misma metáfora, es como si hubiera un saco de arpillera que está encima puesto, el que tiene un hilo suelto. Entonces ese hilo suelto yo dije, a ver qué hay aquí porque puede ser interesante. A mí desde niña me ha gustado mucho la mitología. Entonces dije, pues igual aquí también hay. Y entonces tú tiras del hilo y lo que tienen los sacos de arpillera es que si tiras del hilo te cargas el saco. Entonces cuando se rompió todo, se me cayó todo encima y dije, todo esto estaba aquí. O sea, esto ha estado siempre aquí. Y te das cuenta de que es un mundo... A mí me parece bellísimo, a mí me encanta porque es a lo que me dedico, pero ya no solamente es que es bonito, porque yo odio la palabra bonito, me da mucho por saco, no me gusta. Di bonito, como aquí. Como pico esquina, no sé. Sí. Entonces, ya no solo es que sea admirable de X forma, sino que ha contribuido tanto al desarrollo de la historia internacional. Por ejemplo, yo no sabía que Irán y España habían estado tan relacionados durante la Edad Moderna, durante el reinado de Felipe III. Yo no tenía ni idea. Y yo no sabía, por ejemplo, ya no te voy a decir, que es que aquí como todos, ¿no? Es que los mejores inventos de la humanidad han pasado en Irán. Pues no, pero no necesito que el país al que yo me dedico haya inventado la sierra eléctrica, pero que tenían cosas tan interesantes como los yakshal, que son los predecesores de las neveras, que probablemente tendrían su símil en Egipto, no sé. Pero hay tantas cosas que son tan necesarias y sobre todo es tan necesario que la gente las conozca para que se rompan cosas como el racismo, la xenofobia, la islamofobia también. Entonces, no sé, a mí me gusta mucho. De lo que más me alegro es de encontrarme la presencia de tantísimos animales en algo tan
en teoría puro y reservado a los humanos, como es la religión y todas las prácticas diarias. Ojo, digo religión, estoy hablando del zoroastrismo, porque el Islam sabemos que tiene una apreciación de los animales un poco distinta, depende del animal. Y luego lo absurdo. Eso. Lo absurdo. Absurdo, gracioso, algo que te haya... Sí, estoy pensando porque es que anécdotas de Irán tengo muchas. Es que no lo sé. A ver, así a nivel histórico... Un segundo, no tienes por qué responder ahora. Tú piénsalo y vamos comentando otra cosa. Me parece bien. Venga, Vale. dejadme que me... Entonces, ¿alguna pregunta, David, que No. tengas por ahí reservada? Sí, yo iba a tirar un poco justo de lo que estaba diciendo ella ahora mismo. Y es, igual que has detectado esa falta en la enseñanza que hay en las universidades y demás sobre estos temas, en el mundo de la divulgación, ahora mismo aquí en España, divulgación sobre esto creo que es la única. Sí, que me dedique activamente, sí. Luego hay cuentas que es verdad que pues, comparten y retuitean cosas, como por ejemplo Cultura Persa, que creo que es la cuenta de la Consejería Cultural de Irán en Madrid, pero no estoy segura. Porque, mira, yo no voy a hacerme la víctima, yo voy a decir una realidad, es que no interesan tanto. Entonces, siempre van a citar muchísimo más Grecia, Roma y Egipto que Irán. A la gente a la que le gusta Irán son como muy fans y todo lo que les des, ¿vale? De la época que sea. Pero a la gente a la que no le interesa mucho es como, Entonces, de hecho, otra vez, por calcular, por datos, por números, yo llevo en este mundo desde 2014. Tengo muy pocos seguidores, pero en comparación con otras personas como vosotros, incluso, ¿por qué? Pues porque hay cosas que interesan menos, muchísimo menos, de hecho. Es así. ¿Vamos a seguir aquí a pie del cañón? Por supuestísimo, porque a mí me encanta y lo que te digo, a la gente que le gusta muchísimo. Pero no son temas, no sé por qué, si es por interés, si es por marketing, si es porque lo ven como un evento más como foráneo, como menos europeo, pero no sé, quiero decir, no es el único área, ahí están China, Oceanía, claro. Latinoamérica, el norte de América, las mitologías de las zonas antártidas, Rusia. África también. Quiero decir, siempre hay zonas que tiran muchísimo más a la hora de leerse un libro. No lo voy a leer. Sé lo que no lo voy a leer en voz alta, no voy a ser yo. Yo tampoco. Es que me ha hecho gracia. Yo no lo voy a leer. Bueno, entonces, pues sí, es cierto. Yo no diría que hace falta, porque es que lo que te digo, si no hay una demanda, no hay falta de algo. Un momento, yo ahí no estoy de acuerdo. ¡Ojo! Claro, porque esto lo hablamos el otro día con puto Miguel, que si no hay un tipo de divulgación de una cosa concreta, evidentemente no va a haber demanda tampoco porque la gente tampoco puede conocer que eso esté ahí. Entonces, él lo comentaba por el tema de que siempre se decía que a la mujer no le interesa la historia. Y que él en su canal de YouTube, lo puso el otro día en Twitter, el 60% de sus seguidores en este caso, son mujeres. De 20.000, quiero decir, no está nada mal. Bueno, entonces, al final también muchas veces la demanda se crea un poco también ofreciendo un producto. Y luego pero dicho eso, sí que es cierto que también es verdad que yo lo noto con las cuentas más temáticas, a no ser que sean de cosas lejanas, ¿vale? Siempre tienen menos atención. Yo hace mucho tiempo empecé, por ejemplo, un proyecto de divulgación de China que corté enseguida también por el absurdo, entre otras cosas. Y aquello era, pues, muy... En fin, un segmento de población muy concreto que es normal que pase. Entonces, salvo Egipto, por razones de contaminación del siglo XIX, entre otras cosas, y Mesopotamia quizá, que tampoco... es complicado. Es verdad que tiene más público. Pero sí, estoy leyendo un comentario que dice Moraíz, que la gente quiere lo que conoce y como no conocen nada más que lo que nos enseñan en colegios y universidades. Y es verdad, porque a mí me ha pasado muchas veces que a mí me han llegado mensajes de gente de me has convencido o ahora resulta que esto me encanta y le pasa lo que me pasó a mí en su momento, es de esto siempre ha estado aquí. Y dice, sí, esto siempre ha estado aquí. Lo que pasa es que pues o no te lo han contado en su momento o te lo han contado mal. O sea, yo recuerdo que a mí la historia de, no solamente, mira, os voy a contar una anécdota. A mí la historia del Islam, el origen del Islam que yo ya sabía, me lo contaron en el máster que hice, me lo contaron casi 5 veces y de las 5, 3 me lo contaron mal, porque es que era para como... ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Pues porque por desinformación, pero también es cierto que es que no se cura de la desinformación al que no le apetece. Claro, pero es que
también pasa, digamos, lo tuyo es un sector, digamos, más nicho, más concreto, pero es que yo creo que en general en la divulgación de historia, por ejemplo, nosotros que hemos escrito Historia Absurda de España y hemos tenido que trabajar la historia de España, nosotros mismos nos hemos encontrado con cosas que quizás no conocíamos tanto sobre la historia de nuestro propio país. Ojo. Sí, y que luego a nosotros al contárselo a la gente con los libros, con alguna charla, lo que sea, decía, yo es que no conocía este aspecto de la historia de España, por ejemplo. Y no hay que decir, que creo que también hay un problema en cuanto a la comunicación de la historia en general. Porque aparte de que No, aparte de que haya sectores más nichos es porque, yo qué sé, quizás no se comunica bien. que al final también hemos reducido en general la historia a batallas y biografías. Entonces... Esa es otra, la gente se queda muy sorprendida conmigo cuando me preguntan por la batalla de X y la batalla de Y, sobre todo en relación a la historia antigua de Irán, y yo digo que no tengo ni idea, y entonces entonces ¿qué estudias tú? Digo, es que lo de pegarse es que se llevaba muy poco, es que vamos a ver, que a la gente le gusta estar viva. Claro, es como... Y se te quedan diciendo como de, pero es que aparte de pegarse hacían otra cosa y hacían muchísimas cosas, sobre todo, fíjate, ya no tuve con Irán, porque la gente con Irán es más de... En Irán, como cualquier país islámico, lo único que se hacía era agacharse, rezar la Meca y ya está, y respirar, pero porque había que seguir rezando la Meca. Eso por un lado. Pero luego Mesopotamia, claro, como tienes ahí esa idea de Babilonia, de Asiria, de esos conquistadores que están ahí tan grandes, que luego viene que Akkad, que no sé cuánto, dices, pero que esta gente, vale, sí, campaña militar, sí, pero coge un momentito la línea de tiempo y mira en cuántos años se hacen estas cosas y el resto de tiempo que se están quietos. ¿Qué hacían mientras? Pues, no sé, afilar. Siempre ponemos el ejemplo de Fernando VI, que es un rey apenas conocido de España, entre otras cosas porque no hay ninguna guerra de por medio. Claro. Entonces, por eso lo ves en los manuales. Y estuvo este señor durante 15 o 16 años, que no son pocos. Que no, y aparte es eso, de mira, pues que vino este señor y ¿qué hizo? ¿Se pegó con alguien? No, pero construyó esta mezquita o abrió... Y a veces ni siquiera cosas tan grandes como hay un rey, es que no me sé ahora, no sé ahora quién es, pero es un rey de la dinastía de los Buyíes que lo que hace es reformar el sistema de canalización de agua de su capital. Y entonces es como, y ya está, y ya está. O sea, llevar agua corriente a la casa de las personas y ya está. No para tanto, no comparado con una guerra o... Claro, dices, pero no mató a nadie. Y digo, pues no sé, a lo mejor alguna cucaracha. Alguien caería. Claro, yo qué sé, pero sí, es esa costumbre de contar la historia. Yo creo que por eso hacen falta cuentas que, sobre todo, que reivindiquen el papel de otros aspectos de la historia, como es el mío, que es la historia del arte, pero no solamente yo, la historia del arte de Irán. Ahí están las hojas del bosque, los laberintos del arte, no sé, o sea, ya hay más cosas aparte de matar con palo, golpear con garrote. Es verdad que hay muchas más cosas. De hecho, las hojas del bosque tiene un libro muy interesante que no sé si sigue de oferta tal, pero como mínimo se puede buscar en arroba, creo que las hojas del bosque, si no recuerdo mal, de todas formas que no lo ponga ahí. Y tiene un libro que se podía conseguir hasta hace muy poco de forma gratuita por esto de lo que está pasando. Dice Conde Fouché que en México de hecho no se toca nada sobre esa región, supongo que se refiere a Persia, lo que pasa es que como he hablado de muchas cosas, que si hay algo es por la poca gente y más desde el ámbito cultural que se atreve a hablar de ello. Pero a lo mejor no hablaba de eso, ojo. A lo mejor él se refería a otra región, pero ahora que nos lo aclare. Y hojas del bosque. Que sí que se refería a esa, pero porque tengo la ligera sospecha de que sé quién es. Entonces sí. Y hojas del bosque, de hecho, dice que en libros.com se pueden comprar el libro al que hago referencia en versión digital. Se nos han pasado los aplausos. ¡Ostras! ¡Ay, verdad! Bueno, yo creo que todavía cuela, ¿no? Vale. Dime. No, que confirma Conde Fouché que sí, que hablaba de Persia, que se habla poco ahí en México. Perdón. Os paso vía interna una imagen, resumen de la comparecencia de Laura. No quiero saber, que no quiero saberlo. Lo pasaría por el filtro del gobierno. Ay, Jesús, espérate. Filtralo y considera si es oportuno. Pero yo creo que es un buen resumen de lo expuesta que se ha visto respecto a nuestra ignorancia. Y que hemos avasallado con... No. Esa es otra, que además mucha gente, es verdad que existe ese peligro de, yo no quiero aprender nada nuevo porque es que, claro, como no sé nada de nada, da igual, es que no importa, es que es lo mismo que le digo a mis alumnos, no hay pregunta estúpida, ¿sabes? Es que no... Bueno, si algunas sí hay, que yo en clase he visto cada una. A ver, Jerjes era calvo y medía 3 metros, pues quizá esa pregunta es un poquito estúpida, pero hija...
Todos hemos tenido ese tipo de inquietudes en la vida. A mí no me ha llegado esa foto y me parece muy mala. Un segundo, es que no sé por qué al ordenador no me llega, con lo cual no puedo enseñarla por aquí, pero sí puedo enseñarla por aquí. Que este sería el resumen de el nuevo meme. Ha nacido un meme. ¡No! ¿Que Persia qué? Madre mía, que que me no está quería dar la cara se ha confundiendo. convertido en un meme. Que me está confundiendo los Queménides con los sasánidas. Pues te sorprendería. Tú dices, no, una gente así como, porque tú piensas, claro, en tu estupidez, tú piensas que la gente sabe, no, pero lo mismo, no es por la gente, es que si no, es que si no te enseñan algo, Claro. esto es aplicable a la historia de Irán y esto es aplicable a cualquier otra cosa. Es como de, qué torpe eres, no sabes tocar la mandolina. Es que no he agarrado una mandolina en mi vida. O sea, en mi vida la he tocado. ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo pues eso? Pero Una sí. pregunta, ¿puedo pasar esa foto o la dejo en cuarentena? Es que la gente Esto está lo- pidiéndola en el Lo chat. hablamos Ah. después. Lo Te hablamos la después. pasamos No, a ti la personalmente. gente no. Lo están pidiendo los hijos de su madre de mis amigos. Eso es lo que esos que son los que les. Así que no es la gente que los Yo- estoy viendo. Te la pasamos a ti. Te la pasamos a y tú la difundes libremente a quien quieras. Exacto. Efectivamente. Pero de ahí se puede hacer muy buen sticker de eso. O sea que... Sí, es una Magnífico, pena, pero tío. sí. Es que yo soy carne de meme. Es que es el problema. Digo, no, ¿por qué no me quiero liar? Porque soy carne de meme. Que Vale. iba a decir que para ir cerrando, para ponernos más reivindicativos, ha hablado de las hojas del bosque, ha citado Papiros Perdidos. Son cuentas dirigidas por mujeres, Sí. igual que la tuya. Divulgación hecha por mujeres, que yo antes te he dicho, antes de empezar, que hay muy pocas. Y me has dicho que no, que siga más divulgadoras que divulgadores. Sí. Pero bueno, dejando eso a un lado, el otro día hablando con Juanje, me comentó una cosa que había hablado contigo. Ah, sí. Es que vosotras os enfrentáis a una serie de problemas que nosotros no nos hemos encontrado en el mundo de la divulgación. Y no sé si puedes contar alguna anécdota de cosas que te hayan pasado por ser mujer. y Eso es que os dedicándote ha a esto. contado Juanje, ¿verdad? Bueno, ¿Cómo? en petit comité. Vale. Pero un segundo. Y también quiero que cuentes, si quieres, de lo que te acusaron por redes sociales. Ah, sí, claro, Vale. no te preocupes. Bueno, el tema es que a las mujeres, es cierto que a gente que se pone delante de una cámara, digamos, YouTube, Twitch, hombres y mujeres se les juzga mucho, pero a nosotras nos juzga quizá un poquito más por el tema del aspecto físico, y de hecho la anécdota que va ligada a eso es que a mí ha venido gente que cuando me ha conocido en congresos, en algún sitio ha coincidido que han sabido que era yo, me han llegado a decir de todo, que se me imaginaban más joven, que se me imaginaban más vieja, que... Y de hecho, la anécdota top yo tengo dos. Una persona masculina que vino a decirme, voy a empezar a seguirte porque resulta que estás buena, que eso me ha pasado. Y otra persona que mantendré en anonimato, porque de hecho solo me acuerdo del nombre, mira, ya está, pero tampoco es importante, que vino y me dijo, pues es que yo en mi cabeza yo te imaginaba más guapa. Has tenido las dos partes. Claro, entonces yo no creo, que quizás sí, pero yo no creo que a Pedro o a vosotros tres alguien se haya acercado a vuestra firma de libros a deciros, es que no estáis muy flacos, no estáis muy gordos. A mí flaco quizá. Pero sí, sí, sí. Lo de flaco creo que no ha caído. Por Pero, aquí no se lleva. Mejugenia, que está por aquí, que nos está escuchando, ella sí que nos ha dicho que somos muy guapos, ¿no? Lo ha dicho. Fue una A ver, presentación vosotros sois completamente, preciosos. qué guapo Sí. soy. No, pero Yo con ese pequeño... lo comentamos en una Pero- clase hace poco, una clase sobre divulgación a los chavales de segundo, tercero de aquí de Murcia, que a nosotros nunca nos ha pasado, pero ni de guapo, ni de feo, ni de nada físico. Hemos llegado, hemos soltado nuestra basura y nos hemos ido. Y sin embargo, lo que sí que nos encontramos, mucha gente, o sea, muchas mujeres que nos dicen que les pasa eso de forma bastante continuada. Entonces, Sí, es cierto. en fin. Y además es que, pero ya no es que me van a decir fea, o es que no quiero que me digan nada. De hecho, es uno de los motivos por los que yo hasta hace muy poco no he empezado a enseñar la cara o incluso a hablar, porque es como lo importante no es qué aspecto tenga yo, lo importante es lo que yo comparto y el contenido que os ofrezco, y yo no es importante, o sea, no, da igual. Porque es que es verdad que mucha gente de repente cuando te ve la cara empieza a juzgar tu contenido por el aspecto que tienes. Y a mí me parece eso terrible. O sea, si te gusta el contenido, da igual que la persona, yo qué sé, te parezca más o menos agradable. Es que no sé. Lo cual hace que tenga más mérito lo nuestro. Es decir, que... De hecho, lo curioso o sea, hay un caso que a mí me parece bastante significativo, y es que lo pongo la noticia por
por el esto, y es que a Mary Bear en su momento, que esto es de 2012, le llegaron a decir que era demasiado fea para salir en televisión, tal cual. Mary Bear, yo creo que se le pueden criticar cosas sin problema, pero eso concretamente, sinceramente, pero bueno, de todas formas, en su Twitter, cuando en su momento hubo una especie de beef entre ella y un físico, que no tiene mucho sentido eso, que se puso a rebatirle cosas de historia de Roma, concretamente de su especialidad. Claro, los comentarios eran, pues en fin, todos los adjetivos que podéis imaginar negativos sobre el físico de la señora. Que bueno, pues ahí está. Es que me parece ridículo, pero una vez más es a lo que nos exponemos. Y es cierto que no solo nos pasa a nosotras, porque yo sé de gente que también le ha pasado, pero que nos pasa más. Y de hecho, aquí entraríamos en un debate gigantesco de es que pues, no sabes lo que dices, o es que tú realmente no has estudiado esto, o tú no puedes saber más que yo porque Y o Z, y dices, muy bien, sí, yo porque al final, tengo Wikipedia. Sí, al final, pero es que eso nos pasa a todos en mayor o menor medida. Yo Sí, al final digo a todo el mundo que sí. ¿Por qué? Porque me da igual. O sea, es como, sí, de todo que sí. Una vez más, y para ir cerrando, quizá debería enseñar otra vez el meme de Laura. Cómo reacciona, a este tema. Voy. Por favor, ahora sí, y además de bofetón, y además le pones encima bofetón iraní, cargando. Ahora lo puedo hacer bien. Meme autorizado convenientemente para este uso. Ahora lo puedo hacer bien. Pasa que se ve pequeñito, pero bueno. Aprovechando el meme, podría contar ahora la otra anécdota. Sí, está... Buah. Cuando me lo dijiste. Vale, a ver, yo ahora no me lo tomo como para tanto porque ya después de un tiempo ya me hace gracia y de hecho unos meses después de que me pasara me reí, pero recuerdo que primero me pilló mucho más jovencilla porque me pilló cuando yo estaba empezando y segundo, la cantidad de horror y de asco que me produjo yo es que además no me lo esperaba. El tema es que hace unos años, desgraciadamente, el ISIS dinamitó las puertas de Nínive y voló los lamasus de entrada que había allí. Entonces yo hice una entrada en el blog y hice un post en Facebook, que en aquel momento pues estaba vivo, Facebook, ya no, diciendo que había que defender el patrimonio y hablando de la importancia de conservar ruinas arqueológicas, bla, bla, bla. Es que no me acuerdo ni de lo que puse. El tema es que me empezaron a llegar mensajes de alguien que me había denunciado por hacer apología del terrorismo, diciendo que yo estaba apoyando la acción de ISIS y apoyando el terrorismo islámico. Entonces, yo hice un post muy grande, yo denuncié la cuenta, después cuando me estuve investigando un poquito más, pues probablemente era una cuenta falsa de alguien que tenía un día terriblemente horrible y posiblemente una vida terriblemente horrible. Pero yo recuerdo que en ese momento me cogió tanto asco, me cogió tanta rabia de decir en qué momento se puede tomar lo que yo acabo de decir y afirmar con un par que estoy haciendo apología del terrorismo cuando... Y de hecho era tan absurdo, era tan estúpido, porque dices, cualquiera que lea tu texto y cualquiera que lea lo que ha dicho esta persona, esto no se puede. Pero yo estaba muy enfadada y a mí me afectó muchísimo en el sentido de que yo no tengo muchos haters o muchos trolls, la verdad, porque tengo menos repercusión que una china en el zapato. ¿Y por qué no escribes sobre España? Y el tema es que me sorprendió porque dije, una cosa es que digo que a mí me acusan de lo que quiera, de alta, de baja, de flaca, de gorda, de calva, de peluda, pero que me acusen de algo tan terrible como es esto, o sea, no sé. Y además es que, claro, es porque te dedicas a temas que tocan el Islam. Entonces ya empezamos ahí con nuestro gran tema, que es la islamofobia, y yo aquí no voy a decir absolutamente nada porque ni todo es tan bueno ni todo es tan malo, punto, ya está. O sea, aquí no se puede ir así por la vida. Y sí, esa es la gran anécdota, y quizá lo más absurdo que me ha pasado, aunque realmente no ha sido tan absurdo como llegar a un hostal en Isfahán a las 5:30 de la mañana, tocar a la puerta del hostal, que se abriese la puerta sola desde un sistema de estos de un telefonillo, entrar con la persona que me estaba acompañando, buscar a la persona que había abierto la puerta, que no hubiera nadie nada más que un montón de zapatos puestos en la puerta, esperando no se sabe exactamente qué, y que viniera un señor nórdico, que creo que era holandés, en su bicicleta, 5:30 de la mañana, repito, que nos preguntara si éramos el staff, que pasara de nosotros y se acostara en un sillón que estaba en la habitación de al lado, y de nuevo no había nadie en ese hostal. Así que mi acompañante y yo nos dimos la vuelta, nos fuimos a otro sitio que nos faltó calle para correr y nos fuimos a un hostal que esa persona ya conocía.
Y fue una de las cosas más bizarras que me ha pasado en la vida, porque de verdad juro que no había nadie. Yo no sé dónde sería la persona que nos abriera la puerta, pero durante mucho rato pensamos que la puerta se había abierto sola y era mecánica. O sea, es una de las múltiples anécdotas que me traigo de Irán, porque hay muchísimas. Me gusta. Pues nada, imagino que sería soltándolas de forma dosificada. Para el Patreon. que ya aprovechamos que promociones tu Patreon, tu directo del próximo día. Bueno, a mí esto se me da muy mal, yo lo digo siempre. A mí de momento no me han llovido los millones para que me pague un community manager, así que el viernes, creo, no voy a decir hora porque mi hora, claro, yo vivo en Reino Unido, entonces mi hora está cambiada, así que ya lo dejaré en los posts que haga al respecto. Pero el viernes estreno directo, sobre todo va a ser un directillo de prueba para comprobar que he aprendido bien de Juanje y sé utilizar este maravilloso Twitch. Bueno, yo invito a la gente que se pase por mi Twitter, que es Las Plumas de Simur, por el blog. Tengo Patreon también, que consideren echarnos una mano porque es muy interesante apoyar este tipo de proyectos. Vosotros tenéis afortunadamente cosas también con las que se puede apoyar, como los libros, pero lo sabemos que no tenemos nada. Así que sí, @plumas del bosque. que por cierto, quiero mandar un saludo muy especial a mi amiga Hojas del Bosque, que sé que está por ahí. Gran crossover. Pero sí, porque yo creo que nunca va a morir. Eso sí que es meme ya, que ella ya es mala persona. Así que, bueno, pues eso. Si os queréis pasar, yo hago contenido sobre Irán y Mesopotamia. Y ya está. Pues estupendo. Maravilloso. Pues ya estaría. La verdad que muy interesante. Muchas gracias por venir a nuestro espacio digital twitchero bisemanal por ahora, mientras dure la guerra, como ahora se dice. Y nada, pues eso, que muchas ¿Os gracias. puedo contar una anécdota final ya para decir? Claro. Una cosa que yo aprendí de Irán, esto no sé si se hace en otros países de la zona, no tengo ni idea, yo no voy a decir que es exclusivo iraní, pero me lo enseñaron allí. Resulta que los iraníes, cuando dan las gracias, se llevan la mano al pecho, se la ponen en el corazón y hacen así, porque es como que así se acoge el agradecimiento y se guarda. Entonces, pues eso, yo encantada. Igualmente. Qué bonitos sois. Y a ver cuándo hacéis una historia absurda de Irán, porque ahí tenéis. Bueno. Ahí tenéis para enciclopedia. Si me estoy peleando yo por cosas más cercanas con estos dos, no te imaginas. Bueno, ya iremos viendo, porque la verdad que estaría muy guay. Pero China primero. China primero. China siempre primero. China cuna de civilizaciones. Bueno, pues eso. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a todo el mundo por visitar este humilde espacio de internet. Y gracias por el chat actividad, que es que no ha parado el chat en ningún momento. Así que muchísimas gracias a todos. De verdad, qué amigos tengo y cómo me quieren. Y este domingo volvemos con Merindación ad absurdum. Haremos un programa estándar por aquello de intentar intercalar, porque ahora mismo llevamos dos seguidos con personas invitadas en el programa. Así que... personas ilustres. ¿Perdón? Con personajes ilustres. Con personajes ilustres, por supuestísimo. Con celebrities. Así que el domingo a las 7 nos vemos para hablar de... En fin, lo que solemos hablar por aquí. Y pues eso, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a vosotros también. Isaac, David. Y hasta luego, Laura. Adiós. Hasta luego.